Hola. Si estás escuchando esto, tal vez tú también conoces el silencio. Ese silencio que llega cuando alguien te habla en español y tú no respondes. No porque no entiendes, sino porque las palabras no salen. Yo conozco ese silencio muy bien. Viví en ese silencio durante mucho tiempo. Cuando empecé a estudiar español, estudiaba mucho. Leía libros de gramática. Memorizaba listas de palabras. Hacía ejercicios todos los días. En papel, yo era bueno. Sacaba buenas notas en los exámenes. Pero cuando una persona me hablaba en español, en la vida real, mi mente se quedaba en blanco. Recuerdo un día en particular. Estaba en un restaurante con amigos. El camarero se acercó y me preguntó algo en español. Una pregunta simple. ¿Qué quieres de tomar? Yo sabía la respuesta. Yo sabía decir agua o un jugo de naranja. Pero mi boca no se movía. Miré al camarero. Miré a mis amigos. Sentí mi cara caliente. Finalmente, señalé el menú con el dedo, como un niño pequeño. El camarero sonrió amablemente y se fue. Mis amigos no dijeron nada malo. Pero yo sentí mucha vergüenza. Pensé, estudio hace 3 años. ¿Por qué no puedo ni pedir una bebida? Esa noche, no pude dormir. Pensé mucho sobre mi problema. Y entendí algo importante, yo sabía español en mi cabeza, pero no sabía usarlo en el mundo real. Había una diferencia enorme entre estudiar un idioma y vivir un idioma. Mi error era simple, pero muy grande. Yo esperaba estar listo para hablar. Pensaba, cuando sepa más gramática, voy a hablar. Cuando tenga más vocabulario, voy a hablar. Cuando no cometa errores, voy a hablar. Pero ese momento perfecto nunca llegaba. Y mientras yo esperaba, el silencio crecía más y más. Esa noche, decidí algo diferente. Decidí romper el silencio, aunque no estuviera listo. Aunque cometiera errores. Aunque sintiera miedo. Decidí hablar, no cuando fuera perfecto, sino ahora, con lo poco que sabía. Si tú también vives en este silencio, si sabes muchas palabras pero no las usas, quiero decirte algo, no estás solo. Yo estuve exactamente donde estás tú. Y quiero contarte cómo rompí mi silencio, paso a paso. En el próximo capítulo, te voy a explicar por qué estudiar en silencio, sin hablar, no es suficiente para aprender un idioma. Durante mucho tiempo, pensé que estudiar mucho era suficiente. Pensé que si leía suficientes libros, si memorizaba suficientes palabras, un día iba a hablar español perfectamente, sin esfuerzo. Pero estaba equivocado. Voy a explicar con un ejemplo simple. Imagina que quieres aprender a nadar. Puedes leer muchos libros sobre natación. Puedes ver videos de nadadores profesionales. Puedes memorizar los nombres de todos los movimientos. Pero si nunca entras al agua, nunca vas a saber nadar. Tu cuerpo necesita sentir el agua. Necesita moverse. Necesita practicar. Es exactamente igual con un idioma. Puedes estudiar la gramática perfectamente. Puedes memorizar 1000 palabras. Pero si nunca hablas, tu boca no aprende a moverse en español. Tu mente no aprende a reaccionar rápido. Necesitas entrar al agua. Yo estudiaba mucho, pero solo en silencio. Leía en silencio. Escribía en silencio. Escuchaba, pero no repetía en voz alta. Y por eso, mi boca nunca aprendió a producir los sonidos del español de manera natural. Mi cerebro conocía las palabras, pero mis músculos, mi lengua, mis labios, nunca practicaron. Esto es muy importante, hablar un idioma es una habilidad física, no solo mental.
Es como tocar un instrumento musical. Puedes conocer toda la teoría musical, pero si nunca tocas el piano con tus manos, nunca vas a saber tocar el piano. Cuando entendí esto, cambié mi manera de estudiar. Empecé a hablar en voz alta, incluso solo, incluso en mi habitación, incluso sin nadie escuchando. Describía mi día en voz alta. Contaba lo que veía por la ventana. Practicaba conversaciones imaginarias. Al principio, se sentía extraño. Se sentía un poco tonto hablar solo. Pero poco a poco, mi boca empezó a acostumbrarse a los sonidos del español. Las palabras empezaron a salir más rápido, más fácil. Si tú solo estudias en silencio, quiero invitarte a hacer algo diferente. Empieza a hablar en voz alta, incluso solo. Describe las cosas a tu alrededor. Cuenta tu día. No necesitas un compañero de conversación al principio. Solo necesitas tu propia voz. En el próximo capítulo, te voy a hablar sobre un momento que cambió todo para mí, el día que decidí hablar con un desconocido, con mucho miedo, pero con mucha determinación. Después de practicar solo, en mi habitación, durante varias semanas, decidí dar un paso más grande. Decidí hablar con una persona real, en español, sin preparar la conversación de antemano. Fui a un mercado pequeño en mi ciudad, donde trabajaba una mujer que hablaba español como lengua materna. Mi corazón latía muy rápido. Mis manos estaban un poco sudadas. Pensé en muchas excusas para no hacerlo, hoy no. Mañana. Cuando sepa más palabras. Pero recordé mi decisión. Recordé el silencio del restaurante. Y decidí actuar, a pesar del miedo. Me acerqué a la mujer y dije, con voz temblorosa, hola. Buenos días. ¿Cómo está usted? Ella me miró, sorprendida por un momento, y después sonrió. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Sentí una ola de alivio. Había funcionado. Continué la conversación, con frases simples, con pausas, con algunos errores. Le pregunté sobre las frutas que vendía. Le dije que estaba aprendiendo español. Ella fue muy paciente. Habló despacio para mí. Me corrigió con amabilidad cuando cometía errores. Al final de la conversación, ella me dijo, hablas muy bien para ser principiante. Sigue practicando. Esas palabras simples significaron mucho para mí. No porque mi español fue perfecto, no lo fue, sino porque, por primera vez, había roto mi silencio. Había hablado con una persona real, en el mundo real, con todos mis errores y mis pausas. Ese día, aprendí una lección muy importante, el miedo no desaparece antes de hablar. El miedo desaparece después. Tienes que actuar primero, con el miedo todavía presente, y el miedo se hace más pequeño con cada conversación. Después de ese día, empecé a buscar más oportunidades para hablar. En la tienda. En el autobús. Con vecinos. Cada conversación era una pequeña victoria, sin importar cuántos errores cometía. Y aquí está el secreto, nadie recordaba mis errores. Las personas solo recordaban que yo había intentado comunicarme, que había sido amable, que había mostrado interés en su idioma y su cultura. Si tú tienes miedo de hablar con una persona real, quiero decirte, el miedo es normal. Todos lo sentimos. Pero la única manera de hacerlo más pequeño es hablando, a pesar del miedo, no esperando a que el miedo desaparezca solo. En el próximo capítulo, voy a hablarte de una herramienta muy poderosa que me ayudó mucho, escuchar español todos los días, incluso cuando no entendía todo. Después de mi primera conversación en el mercado, entendí que necesitaba mejorar mi comprensión también. Podía hablar un poco,
pero muchas veces no entendía bien las respuestas rápidas de las personas. Decidí empezar a escuchar español todos los días. No programas complicados. No noticias con vocabulario difícil. Empecé con cosas simples, canciones para niños, podcasts para principiantes, audiocuentos como este. Al principio, no entendía casi nada. Escuchaba sonidos, pero las palabras se mezclaban en mi cabeza. Me sentía frustrado. Pensé varias veces en abandonar esta práctica. Pero decidí continuar, incluso sin entender todo, porque había leído que el cerebro necesita tiempo para acostumbrarse a los sonidos de un idioma nuevo. Escuchaba mientras caminaba a la escuela. Escuchaba mientras cocinaba. Escuchaba mientras me dormía. 10 minutos aquí. 20 minutos allá. No necesitaba entender cada palabra. Solo necesitaba exponer mi cerebro al sonido, al ritmo, a la música del español. Después de unas semanas, algo empezó a cambiar. Empecé a reconocer palabras que antes no notaba. Empecé a entender frases completas, no solo palabras sueltas. Mi oído se estaba entrenando, poco a poco, sin que yo hiciera un esfuerzo consciente cada vez. Un día, mientras escuchaba un podcast simple sobre la vida diaria, entendí una historia completa, de principio a fin, sin traducir nada en mi cabeza. Fue un momento hermoso. Sentí que todo mi trabajo, todos esos días de escuchar sin entender completamente, finalmente estaban dando resultado. Escuchar todos los días es como regar una planta pequeña. No ves el crecimiento cada día. Pero, después de varias semanas, la planta es más grande, más fuerte. Tu comprensión funciona de la misma manera. Si tú escuchas español y sientes frustración porque no entiendes todo, quiero decirte, eso es normal. No necesitas entender el 100%. Necesitas exponerte al idioma, con regularidad, sin presión, sin exigirte perfección. En el próximo capítulo, voy a hablarte sobre los errores, y por qué dejé de tenerles miedo. Durante mucho tiempo, mis errores me daban mucha vergüenza. Cada vez que decía algo mal, sentía que había fallado. Pensaba que las personas iban a pensar que yo era tonto o que no me había esforzado suficiente. Pero, poco a poco, aprendiendo con personas hispanohablantes reales, entendí algo diferente. Casi nadie se enoja por los errores de un estudiante de idiomas. Al contrario. La mayoría de las personas se sienten felices y agradecidas cuando alguien intenta hablar su idioma. Recuerdo una conversación con un hombre mayor en el parque. Le dije una frase con un error grande de gramática. En lugar de reírse o corregirme de manera dura, él sonrió y me dijo, entiendo perfectamente lo que quieres decir. Y, para tu información, se dice así. Después, me explicó la corrección con paciencia, sin ninguna crítica en su voz. Ese día, entendí que los errores no son el enemigo. Los errores son parte natural del proceso. Son señales de que estás intentando, de que estás practicando, de que estás creciendo. También aprendí a ver mis errores como información útil, no como fracasos. Cuando cometía un error y alguien me corregía, yo anotaba mentalmente esa corrección. La próxima vez, recordaba la forma correcta con más facilidad, porque la había aprendido a través de una experiencia real, no solo de un libro. Un consejo importante que aprendí: cuando cometes un error mientras hablas, no te detengas completamente para corregirlo con perfección. Continúa la conversación. Puedes corregirte brevemente si quieres, pero no te quedes atascado analizando cada error. El flujo de la conversación es más importante que la perfección gramatical. Si tú tienes mucho miedo de cometer errores, quiero recordarte, los bebés aprenden a hablar cometiendo miles de errores, sin ninguna vergüenza.
Los niños pequeños dicen frases incorrectas todo el tiempo y nadie los critica duramente por eso. Todos entienden que están aprendiendo. Tú también estás aprendiendo y mereces la misma paciencia que le damos a un niño. En el próximo capítulo, te voy a hablar sobre cómo encontré maneras divertidas de practicar para que el proceso no se sintiera como un trabajo pesado. Aprender un idioma solo con libros de gramática puede ser aburrido. Y cuando algo es aburrido, es difícil mantener la motivación por mucho tiempo. Por eso, decidí buscar maneras de convertir mi práctica en algo divertido, algo que esperara con ganas cada día. Empecé a ver series de televisión simples en español, con subtítulos en español también, no en mi idioma. Al principio, era difícil seguir la historia. Pero elegí series con historias simples, con personajes que hablaban despacio y claro. Poco a poco, empecé a entender más y más, y las series se convirtieron en mi momento favorito del día, no en una tarea. También empecé a cocinar recetas en español. Buscaba videos de cocina en español y seguía las instrucciones habladas, no escritas. Aprendí muchas palabras nuevas relacionadas con la comida, los ingredientes y las acciones de cocinar, cortar, mezclar, calentar, servir. Otra actividad divertida fue escribir mensajes de texto con amigos que hablaban español. No eran conversaciones perfectas ni formales. Eran mensajes cortos, informales, con emojis y errores. Pero eran reales, y eran divertidos. Descubrí también la música en español. Buscaba las letras de las canciones y las cantaba, aunque mi pronunciación no fuera perfecta. Cantar me ayudó mucho con el ritmo y la entonación natural del idioma. Todas estas actividades tenían algo en común, no se sentían como estudiar. Se sentían como vivir, como disfrutar. Y cuando disfrutas algo, es mucho más fácil ser constante con esa actividad todos los días. Si tu proceso de aprender español se siente pesado y aburrido, te invito a buscar actividades que realmente disfrutes. Tal vez te gusta el fútbol, busca partidos comentados en español. Tal vez te gustan los videojuegos, cambia el idioma a español. Tal vez te gusta el arte, sigue artistas hispanohablantes en redes sociales. Cuando conectas el idioma con algo que ya amas, el aprendizaje se vuelve mucho más fácil y agradable. Han pasado varios años desde ese día en el restaurante, cuando solo pude señalar el menú con el dedo, sin poder decir ni una palabra. Hoy, las conversaciones en español ya no me dan pánico. Todavía cometo errores. Todavía a veces busco una palabra que se me olvida. Pero el silencio profundo que vivía dentro de mí ya no está allí. Aprendí que hablar un idioma nuevo no se trata de esperar el momento perfecto. Se trata de actuar, a pesar del miedo, a pesar de los errores, a pesar de la incomodidad inicial. Se trata de hablar en voz alta, incluso solo. Se trata de escuchar todos los días, incluso sin entender todo. Se trata de hacer las paces con tus errores y de encontrar maneras divertidas de practicar cada día. Si tú también vives en un silencio parecido al mío, quiero decirte algo con toda sinceridad, puedes romperlo. No necesitas ser perfecto. No necesitas esperar más tiempo. Solo necesitas dar el primer paso, hoy, con las palabras que ya tienes, aunque sean pocas. Haz una promesa contigo mismo ahora. Di en voz alta, en español, aunque sea una frase simple, voy a hablar. Voy a practicar cada día. Voy a romper mi silencio. Gracias por escuchar esta historia. Espero que te haya ayudado, y que, como yo, encuentres tu propio camino para dejar el silencio atrás. Buena suerte, y nunca dejes de practicar.